Vamos inmediato con nuestra siguiente entrevista. Está con nosotros Olga de Ovaldía de, la Fundación Libertad de... Fundación para el Desarrollo de la Libertad Fundación Ciudadana. para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo Entonces, de Transparencia respiras, capítulo panameño de Transparencia Internacional. ¿De qué tamaño son las tarjetas tuyas, Olga? Mira que la letra es bien chiquitita. Wow. Bien. Y como ya nadie usa tarjetas Álvaro, sino sí. puro QR. Así es. No sé, ¿tienes la cámara apagada? Déjame ver. Vamos a ver si logramos conexión allí. Ahora está de moda el código QR. Sí, yo tengo. Déjame ver. Nada más lo muestro. La cámara. Discúlpame. Ok, aquí estamos, ya. Vamos a ver, ahí, ahora sí. Bien, Olga, ayer en la Comisión de Presupuesto vimos la participación del ministro de Vivienda, del viceministro de Vivienda, y una de las cosas que me llamó la atención fueron, hace unos días nos dijeron que estaban sacando casi 2.000 funcionarios, pero ahora van a que les nombren 500 y tantos funcionarios, y me llamó la atención ver al diputado Osman Gómez decir, no, tenemos que ser más eficientes, hay que reducir la planilla, la estructura del Estado es muy grande. No. ¿Cómo es posible que estén recontratando gente y que no sean de los que caminaron con el presidente José Raúl Mulino? Eso fue una de las cosas, o lo que más le preocupó a él el día de ayer. Y la otra fue la visita, la comparecencia de la rectora de la UNACHI a esta comisión, y creo que le salió el tiro por la culata. Hablemos un poco de esto que pasó ayer. Mira que yo creo que nuevamente aquí es uno de esos momentos, como en muchas de las cosas que estamos viendo en el país, donde podemos quedarnos en las personalidades y discutir las personalidades, los eventos pequeños, o nos vamos al paraguas más amplio del marco normativo que está permitiendo todas estas cosas, la perversa práctica, tradición y lógica clientelar de los partidos políticos y el uso de los fondos públicos en estos 5 años, especialmente en entidades como la UNACHI, donde obviamente no hubo fiscalización, control, verdadera rendición de cuentas de los fondos públicos. Entonces, si nos subimos como de lo que pasó ayer, que es como autodiagnóstico de uno de los problemas más grandes que tiene Panamá en su sector público, y es la desprofesionalización paulatina del sector público. Cada gobierno que llega hace un borrón, hace una barrería de funcionarios, nombra funcionarios nuevos. Todos los que, cuando yo ejercía el derecho y todos los que tienen que hacer diferentes trámites en el sector público saben que cuando entra una nueva administración toma quizás un año que los nuevos funcionarios comprendan bien la profundidad y la acción de su gestión y su puesto. Entonces, ese es uno de los principales diagnósticos. Además, no solamente diagnosticado por nosotros, diagnosticado por múltiples instituciones internacionales, comenzando por Banco Mundial y BID, que nos dicen que el problema que tenemos de no tener una verdadera carrera administrativa, servicio civil, puestos por concurso, estabilidad en los puestos, nos da como resultado lo que hemos visto. Ahora, todas las administraciones han sufrido de este mal, pero la administración anterior hizo algo especialmente perverso. Y yo no he hecho la investigación, y si alguien que está escuchando pudiera corroborar, cuando la administración Carrizo Cortizo entró al gobierno, ellos encontraron que había un poquito de adelanto en aquello de la carrera administrativa y quisieron pasaron un decreto de gabinete bastante temprano, en los primeros meses de la administración, suspendiendo la aplicación de la carrera administrativa. Y eso, hasta el último día, yo entiendo que estaba vigente esa normativa. La pregunta sería ahora, y recuerden, un mes después, inclusive, trataron de pasar una legislación equiparando
los grados académicos técnicos que requieren ciertos puestos con experiencia laboral. Y hago las comillas en el aire. ¿Me explico? Ujú. Ese sí no pasó, ese tuvo una oposición muy grande y no lo pudieron aplicar. Era lógico que no se pudiera aplicar. Em, Tú imagínate un médico, un abogado, todas las profesiones que se ejercen con licencia y con grado universitario, equiparándola a experiencia en campo. Em, y vimos un crecimiento brutal de la planilla estatal. Entonces, eh, lo que evidencian diputados como el que citaste es esa lógica clientelar terrible, como si el mérito para ocupar un puesto, especialmente los técnicos, sea haber caminado, entre comillas, también. Y yo no quito que todo partido político tiene que trabajar con un colectivo y que haya una aspiración sana, inclusive, de ocupar puestos de servicio público cuando la persona tiene las capacidades y las cualidades y la vocación, porque es una vocación, debería ser, no solamente para servirse, sino para servir a otros. Pero eso, en un sistema como el nuestro, a nivel de administración pública, es uno de nuestros más grandes talón de Aquiles. En cuanto a lo de la UNACHI, qué decir, esto es como el mal chiste que además tenía cola. Cuando yo escuché la cifra de creo que le llamó bonificaciones, Ujú. de $85,000, $84,000, $42,000. Mira, y yo no digo que la educación superior, los profesores, toda la educación, desde un maestro de prekinder hasta un doctor que enseña a nivel de doctorado en una universidad, no merezca la mejor remuneración, pero nosotros sabemos que eso no es así en este país y que lo que ha estado pasando en UNACHI es una alteración completa, una burla de lo que debe ser la administración, el buen manejo de la cosa pública en una entidad que está encargada del sagrado deber de educar. Es realmente, comenzando por el propio sueldo de la rectora, es realmente una cosa que yo me pregunto. Yo ayer le preguntaba a varias personas, a ver, alguien que me explique el fenómeno UNACHI. ¿Qué pasa ahí que el resto de la República no sabemos lo que pasa ahí? Porque es inexplicable. Y realmente yo me alegro de ver a la comisión por primera vez en muchísimos años cumpliendo su rol de control y fiscalización que le da la Constitución de la República. Recordarás, Álvaro, que en julio del 23, el año pasado, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, publicamos una investigación que hicimos, verificamos con una herramienta de estudio, eh, siguiendo múltiples indicadores, cómo había ejercido la Asamblea Nacional ese rol de control y fiscalización que le da la Constitución. Y en la parte presupuestaria era abismal cómo la Comisión de Presupuesto había dejado de ejercer su rol debidamente, aparte de convertirlo en un proceso completamente opaco, donde se le prohibió la asistencia a la comisión, a los medios de comunicación y a cualquier persona, personas de organizaciones, y cualquier persona que no fuera los miembros de la comisión, se citaba al mismo día. Los propios comisionados, como era el caso del entonces diputado Juan Diego Vázquez, no conocían la agenda del día. Las actas de la Comisión de Presupuesto, la última publicada fue la del 27 de julio del 2022. A partir de ese día no hubo más actas de la Comisión de Presupuesto publicadas y yo verifiqué al inicio de la semana, el lunes y el martes, inclusive escribí al servicio Legispan, que hacen un servicio estupendo en la Asamblea de publicación de documentos, donde uno puede buscar cualquier acta de cualquier fecha y no constan en el buscador. Así que llanamente introduje una petición de acceso a la información pública el martes dirigida a la presidenta de la Asamblea pidiendo copia de esas actas, de todas las actas que no se han publicado y las que se hayan publicado hasta el día que pedí el acceso a la información, porque
ese es un documento de naturaleza pública y lo han tenido oculto. Entonces hemos tenido tenemos ahora otra asamblea, tenemos otra comisión de presupuesto y esperemos que esta comisión no actúe como una cámara de extorsión, no actúe como un cuarto cerrado opaco, donde la ciudadanía no sabe qué pasa con los fondos y cada día que pasa de la nueva administración descubrimos un horror nuevo, como lo que comunicó ayer la autoridad de descentralización con respecto a los fondos que se manejaron discrecionalmente, sin controles, sin explicación, sin rendición de cuentas. Puedo entender que debido a que estamos a 15 de agosto, ha pasado un mes y medio solamente, ¿no se han presentado denuncias todavía? ¿Puedo interpretarlo así? ¿O puedo pensar de que no va a pasar nada? ¿En qué sentido, Álvaro? Con el IFARU, con descentralización. Con todos estos escándalos que estamos... Ok. Llegas al punto realmente álgido en el cual estamos viviendo en la República y que no sé si todo el mundo tiene conciencia del deterioro que nos ha pasado en la Contraloría con la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que le dio poderes discrecionales al Contralor. Permitió que el Contralor decida a su criterio solamente y sin tener que justificarlo, que por cierto es una anomalía en el derecho administrativo panameño. Aquí cualquier director para emitir una resolución tiene que justificarlo. Y el Contralor tiene ahora, gracias a esa ley, algunos poderes que la Constitución no le da, no le dio y no está en el texto constitucional, razón por la cual desde la Fundación metimos o presentamos el recurso de inconstitucionalidad a esa ley en abril del 23 y la Corte Suprema 16 meses después no ha fallado. Y tomar en cuenta que el Código Judicial dice que el magistrado sustanciador tiene 2 semanas después que recibe los alegatos y el concepto del procurador de la administración o el procurador de la nación para emitir un borrador de fallo y todavía estamos esperando. ¿Por qué cito ese precedente tan largo? Porque la única manera, Álvaro, de que veamos denuncias y veamos cristalizada la justicia en estos casos tan oprobiosos de manejo de fondos públicos que parecen indicar a simple vista que hubo una lesión patrimonial por un lado o un mal manejo de una conducta inética de parte de funcionarios que son todas responsabilidades a ver por parte de la justicia. La única manera es una auditoría de la Contraloría General de la República probando la lesión patrimonial. Y si tienes la prensa a mano, porque yo sé que tú tienes todos los periódicos en la punta de tus dedos, puedes buscar el artículo que publica hoy el jurista Julio Linares en Opinión de la Prensa, donde hace un recuento, al inicio de su artículo, se llama El Contralor que no controla o que no fiscaliza. Al inicio hace un recuento numérico de lo que ha significado este abandono de funciones por parte de la Contraloría en el tema de la justicia, porque en lo que va de la administración anterior, el Ministerio Público presentó 235 requerimientos de auditorías a la Contraloría y la Contraloría de esos 235 solo abrió 17. El Ministerio Público tuvo que archivar decenas de procedimientos, decretar sobreseimientos por la falta de la prueba, la única que acepta nuestro órgano judicial, que es la Auditoría para Lesión Patrimonial, y solamente consiguió 4 condenas gracias a una omisión de funciones, ahora legal por esta ley inconstitucional, que se ha atribuido a sí mismo el Contralor de la República. Para no hablar que en la justicia de cuentas se le requirió entre 2020 y 2024 52 auditorías, de las cuales solamente respondió 16. Y en 32 no ha habido respuesta por parte de la Contraloría. Entonces,
hay que entender el proceso de la justicia y hay que entender en el proceso de instrucción, es decir, el trabajo que tienen que hacer los fiscales de crear una teoría del caso, de encontrar las pruebas para llevarlas ante un juez que encuentre mérito para un llamamiento a juicio, que es lo que es la vista fiscal. Sin un reporte de la Contraloría no se puede hacer. Entonces ya sabemos que este Contralor no tiene la voluntad de hacerlo. Encima está arropado con un manto de una ley que si la Corte falla mañana y concurre, porque el procurador de la Administración, el doctor Rigoberto González, en su concepto emitido al respecto de la ley, concurrió en que hay inconstitucionalidad en 6 artículos, especialmente en ese que habla de que el Contralor va a tener a su solo criterio la decisión de abrir y cerrar expedientes, y además lo más terrible es que pone a la Contraloría en una jerarquía que la Constitución no le da, por encima del Ministerio Público, por encima de la Justicia de Cuentas, por encima de todo el mundo. O sea, nuestra Constitución no tiene un mal diseño constitucional. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a que tenemos una debilidad institucional y que hay un rejuego y unas influencias entre un órgano y otros, se nos olvida que nuestra Constitución en realidad tiene un diseño cónsono, racional, con una república que tenga poderes de balances y contrapesos. Entonces, yo diría que a 6 semanas es muy poco tiempo, 1, para armar un caso, 2, para pedirle auditorías a este Contralor, y 3, eso nos abre la puerta al tema del nuevo Contralor. Porque al final del día, sí importa, por supuesto, quién se va a escoger, pero en este caso hay que mirar también las reglas del juego con las que este Contralor va a trabajar. Mira esto que hablábamos casualmente, que va muy de la mano con lo que dice Julio Linares. No sé si lo obtuvo de ahí. Veamos. La Contraloría hace el audito. Dice la Constitución, norma fundamental. La Contraloría hace el audito. Nos los tiene que enviar a nosotros derivarlo a la Fiscalía de Cuentas para hacer el trabajo, la investigación. Aprobaron una ley con todo, y que yo fui al Parlamento Nacional y les dije esa ley es inconstitucional. Van a dañar la lucha contra la corrupción. En 2 días, 3 días ya la habían aprobado. Primer debate un día, segundo debate un día, tercer debate un día. La aprobaron. Una facultad a la Contraloría General de la República, que la Contraloría General de la República hace el audito. Y la Contraloría General de la República decide si se queda con el audito, si lo cierra, si lo deja abierto, si lo archiva, cuando esa no es facultad de la Contraloría General de la República. La facultad que le da la Constitución a la Contraloría General de la República es hacer el audito y enviárnoslo a nosotros. Allí le dieron una facultad mediante ley en contra de la Constitución Nacional, que la Contraloría hace el audito y se lo queda. Y decide el Contralor si lo cierra, si lo archiva, si lo guarda, si lo rompe, si lo hace con él lo que le da la gana, que esa no es una facultad que le corresponde. Se han presentado contra esa norma jurídica de diciembre de 2022, se han presentado 6 demandas de inconstitucionalidad. Llevamos ya 1 año y medio, en diciembre hay 2 años y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado todavía a la fecha. Rolando. Entonces nos tienen paralizados, completamente paralizados. Hacemos el trabajo, pero cuando se llega a la hora de hacer los remates, no se remata nada y la gente se ríe del país. Miren, 212 millones de dólares, de lo que llega, de lo que con la Contraloría se da cuenta, porque alguien denuncia, porque la Contraloría no se da cuenta de muy pocas cosas. Observe ahora con los cambios de gobierno en los municipios, cuántos carros faltaban. Dígame una cosa, licenciado. ¿Cuánto dinero faltaba? ¿Cuánto todo faltaba y la Contraloría no se daba cuenta? Eso fue parte de una entrevista que le hicimos el lunes aquí al magistrado Alberto Cigarruista, donde habló de todo, alto y claro, y de el pésimo papel que ha venido jugando la Contraloría General de la República, que no los ayuda en absolutamente nada al tribunal. Mira, el tribunal fue muy, déjame echar un paso para atrás con esto, a cuando la ley se aprobó. Mira, fue una cosa realmente muy urdida, muy planeada. Se presentó la última semana
de las sesiones de la legislatura del segundo semestre del 2022. Efectivamente, se aprobó en un par de días. Por lo menos nosotros no nos dimos cuenta del contenido hasta que la vimos que pasó, y allí mandamos una carta a la presidencia. Nosotros, o sea, yo nunca pensé en mi mente inocente que el presidente iba a aprobar esa ley. Yo pensé que le iba a vetar. Él tiene en la asesoría legal de la presidencia unos abogados que tienen mucho conocimiento, y gente que te voy a decir que son buenos abogados, y yo pensé, es imposible que pasen, que la aprueben, la van a vetar. Y Mitchell, que es ex magistrado de la Corte y conoce perfectamente cómo se aceita ese aparato. claro, y además, digo, gente que tiene una reputación como juristas, gente que tiene una honorabilidad en su vida personal, porque hay muchos buenos abogados que están en el servicio público, y yo te voy a decir, además, así muy concatenado con esto, había pasado una de estas leyes que sí el presidente vetó, me parece que era la de créditos tributarios, que vetó un artículo, y yo pensé, ellos están revisando, ellos es imposible que ellos aprueben una ley que crea un quinto poder o un cuarto poder. ¿Cómo el Ejecutivo va a firmar una ley que dice que resta poderes? Además, te digo, Álvaro, no hay que ser un gran jurista para poner el primer artículo de la ley 351 con los primeros 3 artículos de la Constitución de la República y ver que la letra se contradice. O sea, no estamos hablando de un gran estudio jurídico, no necesitamos a César Quintero a que venga a hacer el análisis, porque a simple vista es una violación del más básico diseño constitucional de la República. Y para mi sorpresa, iban pasando las semanas y yo veía que nada, y tuve un momento como de esperanza de que esto no iba a pasar. Y el 22 de diciembre del 2022 la ley sale firmada. Yo hablé con alguna persona que está en ese círculo de trabajo, y la persona no me pudo dar una explicación. Entonces, sencillamente tampoco uno la pide, porque yo entiendo entonces que estamos hablando de manejos políticos. Entonces, yo creo que ahí hay que entender bien la cúpula del PRD que controlaba la Asamblea Nacional, y también eran los mismos responsables de los dineros discrecionales que ya se habían comenzado a pasar por la vía de la descentralización, por la vía del IFARU. Ahora conocemos otros casos, subsidios que están en mucha tela de duda en el MIDA, y que también venían las primarias del PRD. Yo creo que esto es un entramado que si lo miramos, podemos ver unas líneas paralelas de tiempo, cuya explicación no la tenemos, porque cuando pasan estas cosas opacas y de corrupción, eso uno lo sabe después, y realmente solo las personas que estaban en el cuarto haciendo el trato realmente saben qué pasó. Pero cuando uno ve los hechos concatenados y cosas que salieron, cómo se va resquebrajando la cúpula interna, cuando el entonces, bueno, hoy también diputado Cristiano Adames decide correr por la presidencia, y allí tienen un cisma, y él mismo comienza a denunciar que se estaban usando dineros discrecionales para apoyar la campaña de Gaby Carrizo, que quería ganar las primarias, y vemos que al mismo tiempo ya la Contraloría está libre de polvo y paja, porque mañana la Corte declara la inconstitucionalidad de esta ley, y el actual Contralor se va para su casa tranquilo, porque la inconstitucionalidad no es retroactiva, porque él se ha arropado en una ley que ha hecho legal lo ilegal. Y cuando hablamos ahora de la elección del Contralor, del nuevo Contralor, no podemos disminuir en nada el escenario nacional actual. Es el momento más álgido para ese rol de control y fiscalización. Aquí hay que aplicar los principios nuevamente delante de las personalidades, en el sentido de que tan importante es las reglas del juego como el Contralor que va a entrar. Y con estas reglas del juego disminuidas, con el Estado de Derecho afectado, nunca antes fue más importante que ahora que la persona, además de los requisitos mínimos que pide la Constitución, tenga un historial
probado de ética e integridad en la profesión de la que venga. Que sea una persona que, obvio, tiene que tener los conocimientos técnicos y la experiencia, pero además tenga la independencia real de partidos políticos, que no venga de los círculos internos del poder, que no tengamos más de lo mismo, porque de lo contrario, mientras la ley no se declare inconstitucional, no haya sido declarada inconstitucional por la Corte, o no haya o no se haya derogado en el piso de la Asamblea, tenemos una receta para seguir en lo mismo, que es el festín de los fondos públicos. Licenciada, buenos días. Quería preguntarle justo en esa dirección, porque una de las opciones que se tiene es derogar esta ley 351. Entiendo que ustedes proporcionaron una serie de iniciativas en torno a muchos de los candidatos o a los diputados ya electos de la Asamblea, en torno a una Asamblea transparente y demás. ¿Qué pasos se han dado en esa dirección? También recuerdo que había algo de aprobar una ley de protección a denunciantes de corrupción, a quienes denuncian la corrupción, entre otros aspectos. ¿Se han dado pasos en esa dirección o todavía estamos esperando? Sí, los diputados que firmaron, efectivamente antes de la elección nosotros lanzamos un compromiso por la transparencia para candidatos a diputados. 63 candidatos firmaron el compromiso tenía 6 compromisos, el compromiso tenía 6 compromisos. Uno de ellos era efectivamente derogar la ley 351 del 2022, que cambió la ley orgánica de la Contraloría y afectó la justicia de cuentas. Entre ellos también está modernizar y profundizar el acceso a la información pública, la protección de denunciantes, el tema de las declaraciones de interés y patrimonial, y entre otros también la reforma del RORI. Y en la reforma del RORI había 10 puntos, y ya vemos que la realidad política de la alianza entre y efectivamente de esos 63 que se comprometieron, 19 diputados salieron elegidos, que firmaron el compromiso antes de ser elegidos, y tenemos 3 más que se han sumado a lo que nosotros llamamos mesas de trabajo, donde estamos brindando mejores prácticas, leyes modelo, porque al final el diputado hace su trabajo en su despacho con sus asesores. Sí tenemos buenas relaciones con múltiples de los diputados, y estamos abiertos a tener esas relaciones de acompañamiento desde sociedad civil, cosa que hicimos también la legislatura anterior, y es algo que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana viene haciendo desde su inicio. El mejor ejemplo, la misma Ley 6, y efectivamente ya hay un diputado que ha adoptado el trabajo de generar una ley de protección de denunciantes. Es una legislación compleja que afecta múltiples otras legislaciones y que tiene diversas capas de complejidad, y ellos están trabajando con nosotros. Tenemos otro diputado que ha ya dado un primer paso para profundizar y mejorar el estándar de acceso a la información pública. Con él también estamos trabajando. Con él vamos a tener una reunión con sociedad civil la próxima semana. Hoy vamos a comenzar a mandar las invitaciones para ello, para que la sociedad se pueda ir empapando en esto. Y en cuanto a la derogación de la ley de la Contraloría, también estamos trabajando con una diputada que lo ha visto como prioritario. Y también, por supuesto, yo no descarto que si en realidad no se puede avanzar como prioridad en esto con alguno de los diputados, que todas las organizaciones que hemos estado haciendo y todas las personas que hemos estado haciendo denuncia de esta situación anómala que realmente nos ha causado una vulneración al Estado de Derecho, lo hagamos por vía de la Oficina de Participación Ciudadana. Tampoco quito, en este escenario complejo y múltiple que estamos viendo, tampoco quito que haya la posibilidad de que llegue al puesto una persona, un contralor, que si viene comprometido y se alinea con lo que dice el presidente, que ha hecho el presidente José Raúl Mulino, ha hecho una serie de declaraciones, las sigue haciendo a 6 semanas,
y las ha acompañado de algunas acciones puntuales donde da la impresión de que la acción siguió a la palabra. Queda mucho por hacer y queda mucho por ver, pero hay algunas cosas puntuales, como por ejemplo la anulación de esa resolución del exdirector Meneses del IFARU, que declaró de acceso restringido una información que es pública, que es el nombre y número de cédula de quien recibió auxilios económicos. No la información confidencial de la persona privada, el nombre y el número de cédula, igual que el nombre de una empresa y su RUC, son informaciones de naturaleza pública cuando reciben fondos públicos. Entonces, la publicación de las actas de gabinete, la publicación de toda la información de los auxilios dados por el IFARU, ese informe que dio ayer la Dirección de Descentralización. Hay algunas acciones que vemos caminando hacia recobrar la fiscalización, cerrar la llave de agua que se abrió y no estaba cerrada. Olga, así que yo creo que hay muchos escenarios, Álvaro. ¿Y qué impresión te deja, y a Mariela también? Yo he tenido la oportunidad de conversar con médicos, pacientes. La decisión o la recomendación, no sé, para mí fue una decisión del presidente de detener la licitación de casi el 50% de los medicamentos que están en el cuadro básico y que no hay en las farmacias de la Caja de Seguro Social. Estamos hablando de más de 200 renglones de medicamentos. Una solicitud que hizo el presidente fue asumida inmediatamente por el director de la Caja de Seguro Social. Estamos hablando de cerca de 170 millones de dólares, creo que era la misma. Y ahora están la gente del VIH, están la gente de las enfermedades críticas, crónicas y degenerativas, están los médicos de cardiología que no tienen con qué trabajar, que han dado el grito al cielo porque no tienen insumos, y todos sabemos cómo son estos procesos para licitaciones en la Caja de Seguro Social. Yo, si me incluiste en la pregunta, te quiero decir que en esta yo respaldo al presidente. Te voy a decir por qué. Porque la pregunta correcta, hermano, con este hecho es cómo pudimos llegar a un desabastecimiento del 52% y esperar justo un par de meses antes de que le toca irse para hacer esa licitación. Ahí es donde está la situación. Y yo sé, y le doy gracias a Dios, que no estoy incluida en el grupo de gente que necesita vitalmente las medicinas que están faltando, pero o le ponemos paro a esto o seguimos con esto que tiene el panameño de robó pero hizo, y seguimos sometidos a esta ideología de que el hombre antes de irse trajo medicamentos, pero la pregunta es ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo lo permitió? ¿Cómo es posible que a 2 meses se vaya a hacer una licitación de esa envergadura con los awareness, los avisos que hay tan claros de que la licitación está amañada, tiene problemas? Entonces tú tienes que pararte y pensar, ok, son 2 meses más para los enfermos, pero es el poder parar una sinvergüenzura, es el poder parar algo que probablemente es otra lesión más para el patrimonio. Entonces, difícil, y te voy a decir una cosa, el que me conoce sabe que yo no respaldé la candidatura del presidente Mulino, pero en esta y en algunas más que ha hecho, se ha tomado una decisión de ponerle coto y de parar una situación que trae esclavizada a la Caja del Seguro Social, mejor dicho, no, a los pacientes y a los beneficiarios de esta situación. Entonces, en esta, Mariela Ledesma respalda lo que dijo José Raúl Mulino. Olga. Mira, yo creo que mi razonamiento va por la línea del de Mariela. Yo sí, como todo el mundo, tuve un momento de conflicto. No esperaba la pregunta además, así que no he consultado con a quien me debo, que es a quienes dan los lineamientos de la fundación, porque obviamente la organización no es una sola persona y mucho menos su vocera. Sin embargo, hemos vivido estos 5 años en una situación donde se ha normalizado la escasez
la sensación de inminencia y falta a los pacientes y a las personas que se atienden en el seguro. Ya veníamos en una situación precaria, la precariedad que vivimos, con todo y que también hay que reconocer indudablemente que el sistema de salud, tanto el público como el de seguro social, hizo esfuerzos durante la pandemia que puso a Panamá en un lugar donde nuestras cifras son dolorosísimas. Creo que vamos por los 10.000 muertos de COVID en un país pequeño, pero no vivimos lo que se vivieron en otras latitudes con esto, y además tuvimos cuadro de vacunación con vacunas de la calidad que resultó ser que eran las vacunas que funcionaban, etcétera, etcétera. Habiendo dicho eso, haciendo esa salvedad, todo el mal manejo, toda la opacidad que hemos visto, toda el entender el gran entramado que hay en la caja del Seguro Social para que nada cambie, para seguir favoreciendo a esas cúpulas de poder dentro del propio Seguro Social y que hacen una suerte de lotería con la miseria humana, porque poner a los pacientes en esta situación límite para luego decir, bueno, y también algo que me llamó, y creo que el presidente corrigió en su segundo tuit que eran 147 millones, Álvaro. Ok. Pero si fueran 147 o 247 o 50, para el que está en la fila esperando el medicamento es lo mismo. Y lo que sí podemos estar seguros es que ya se ha probado que toda la fórmula que usan genera no solamente desabastecimiento, sino que lo que el Seguro Social provee es lo mínimo y menos. Hay multitud de medicamentos que el Seguro Social no provee porque la falta de eficacia y buen uso de los fondos públicos para que haya una correlación entre el medicamento que se da y lo que nos cuesta ponerlo en el país. Todos sabemos lo que cuestan los medicamentos en otros países. Décimas, o sea, estamos hablando no de la mitad del precio, estamos hablando de una cuarta parte del precio y en algunos medicamentos hasta una sexta y una octava parte del precio de lo que cuesta aquí. Entonces, yo creo que ese acto del presidente, si va seguido, porque no creo que se puede juzgar en solitario, si va a seguir esta acción hacia generar una licitación verdaderamente en condiciones de igualdad, que además nos dé los mejores medicamentos a los mejores precios y rápidamente pueda, con esta, vamos a decir, caso modelo o ejemplo modelo, cambiar lo que había, es buena noticia, porque de lo contrario es más de lo mismo. Es empujar la miseria hasta el límite y luego que empujaste a la persona hasta el límite, que la persona se sienta muy agradecido porque le diste una migaja. Eso no es lo que merecemos las personas que dejamos, ¿cuánto dejamos de nuestro salario al seguro? Yo ni calculo todos los meses y pienso, wow, es una decisión que creo que hay que verla como el inicio de una acción. Si se queda en haber detenido la licitación y no está seguida por unas acciones que rápidamente generen un cambio y puedan proveer un modelo, y ese sería el segundo momento. El tercer momento sería que realmente se cambie las reglas de juego, que no sea como este país es tan presidencialista en realidad, las cabezas, y eso se hace una mímica, hay un espejo en todas las instituciones, y en eso es uno de los diagnósticos de la debilidad institucional. Tienes un jefe que viene con una mentalidad de hacer las cosas bien, de trabajar, de ser transparente, la institución empieza rápidamente a cambiar, porque la gente se aplana o se apega a lo que dice el jefe. También al revés, viene un jefe que sea opaco, que tenga intereses creados, que quiera beneficiar a X o Y, la institución se aplana. Entonces, digamos que lo ideal sería no un caso ejemplar como esta licitación, sino que de verdad el presidente generara y se generaran los cambios institucionales y los mecanismos permanentes para tener una planificación y una previsión en la proveeduría. Como dice Mariela, ¿por qué el país estuvo desprovisto? Ustedes se acuerdan que hace 3 o 4 meses, justo antes de la elección, creo que fue en enero o febrero, circuló el memorándum interno de la Caja del Seguro Social suspendiendo las operaciones de cirugía cardíaca hace 5 meses. ¿Qué pasó todo el año anterior? Y cuando uno vuelve a poner en paralelo las líneas del ustedes dinero... ya conocen la dinámica de esta...
Hay un audio. Vamos en primera instancia. Hay un audio interfiriendo. Sí, lo estamos Continuamos corrigiendo. con Olga, continuamos con Olga. Cuando Luego, vuelven a poner la eso pregunta en que paralelo hace con público. todo el dinero que ahora sabemos, por ejemplo, te doy un ejemplo, Elifaro y la señora Molo, Ileana Molo, sabiendo ya lo que había pasado, ella asume el puesto porque el exdirector va a correr una carrera por un puesto público. Ella, en los 6 meses que ocupa el puesto, ahora sabemos que repartió 25 millones de dólares más. Así, a mano, en ese mecanismo espantoso que le ha golpeado durísimo el corazón a los panameños a través de la educación. Al mismo tiempo que acá no había medicinas. ¿Tú me puedes explicar cómo se compagina eso? Entonces yo sí entiendo la reacción del presidente, pero creo que no se puede juzgar como una acción separada, sino que hay que verla en las acciones posteriores que va a tener. Así es. Ese es el punto. Ese es el punto. Y que no solamente sea un caso ejemplar, porque el presidente tiene el poder en un país tan presidencialista de hacer que esta licitación cambie, sino que cambie todo el mecanismo para que tengamos una proveeduría planeada a tiempo, aseguramiento de la proveeduría, que en este país poco se da también. Porque aquí el problema empieza antes del pliego. Antes del pliego aquí ya está el problema, para no hablar al momento del aseguramiento de la compra. Entonces, creo, Álvaro, que es un caso ejemplar, pero ojalá que como caso ejemplar veamos los cambios profundos y verdaderos, porque si no, vamos a quedarnos con el recuerdo, sí, mira que el presidente hizo esto, lo hizo muy bien, pero el día que la persona no esté y regresamos a la misma debilidad institucional, a la falta de planeación, a cómo está controlado por intereses internos, entonces regresamos a lo mismo. Bueno. Tú sabes que, Vamos. Olga, que yo me acuerdo. Ya comenzó el presidente. Ajá. Perdón, algo parecido en cuanto apegándome al análisis de Olga, algo parecido cuando el contralor Humbert tomó la decisión de pedir los informes a la asamblea, ¿te acuerdas? O sea, todo el mundo quedó, wow, al fin un contralor se atreve a cuestionar a la asamblea, el poder de la asamblea, y al final se le paró Yanivel Ábrego, no le entregó los informes y no pasó nada en consecuencia, y nos quedamos con la alegría de algo que pudo ser. Yo lo que espero y confío, porque yo tengo confianza en la administración que viene de Dino Montt y en un buen procedimiento que se haga. Entiendo el dolor de los pacientes, entiendo su molestia, pero te voy a decir una cosa, la pregunta detrás de todo esto es cómo sí pudieron esperar a que Lao decidiera hacer este acto. Yo creo que para mí es un buen precedente, fíjate, es un buen precedente y es la oportunidad dorada de que la institución sanee ese mecanismo y se pueda hacer un acto de licitación mucho más, no sé la palabra, no sé ni qué calificativo usar, pero más transparente, más efectivo, cualquiera que le ponga es suficiente. Bueno, nos sí, fuimos. Porque 147 millones utilizados, bien utilizados, y bueno, Álvaro, bastante. Te acabo de oír que nos fuimos, pero Sí. por favor, yo antes que nos vayamos, yo tengo que decirle porque en teoría eso era lo que venía a conversar, es que hemos lanzado precisamente una campaña de acceso a la información pública desde la Fundación, desde el lunes 12 de agosto, que va a culminar el 12 de septiembre, donde le estamos enseñando a la ciudadanía su derecho, cómo pedir un acceso a la información, dónde puede pedirlo, cómo puede pedirlo. La campaña tiene un lema que es Pide la info, es tu derecho. Está en nuestras redes sociales, Libertad Ciudadana, y en nuestro sitio web, www.libertadciudadana.org. Vamos a culminar el 12 de septiembre con un webinar en línea práctico con facilitadores con mucha experiencia en cómo pedir los accesos, cómo se escriben, a quién se los presentas, qué pasa si no te dan la información, cómo lo haces. Y actualmente tenemos ahí en nuestro sitio web la Ley 6 y modelos de cómo escribir y pedir los accesos a la información pública, porque al final del día todo lo que estamos hablando es que de parte de la ciudadanía tiene que venir ese impulso de pedirle al poder que rinda cuentas. El poder que no rinde cuentas se abusa. El poder que no quiere ser transparente, el poder que no quiere publicar, es un poder opaco. Y el poder opaco es la antesala de la corrupción. Bueno.
a toda la audiencia, www.libertadciudadana.org, pueden entrar a ver nuestra campaña, nuestros posts, bajen la ley 6, bajen los formatos de cómo pedir acceso a la información, pidan el acceso a la información. El derecho es suyo, la información es suya, el Estado está obligado a entregarla. Bueno, vamos con el presidente Mulino, que ya comenzó su conferencia de los jueves. Gracias, Olga y Mariela.